Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Vamos a pasar a revista de los hechos trascendentes, importantes en nuestro país en las últimas horas, también en el campo internacional. El fallecimiento de 19 personas en la noche de este domingo, cerca de la medianoche de este domingo, de 13 personas de nacionalidad haitiana, que venían en lo que era, todo indicaba, un viaje de ilegales para transportarlo hacia territorio dominicano. 13 personas iban en una jipeta que tiene capacidad para 5 personas, un asiento detrás, 3 personas, y 2 asientos delante, o sea, el conductor y el que está al lado, 5 personas. Venían 13 personas, entre ellos 2 menores. Mínimo 13 personas, no se sabe si hay otras personas. En esa jipeta que volcó sobre un canal de riego de agua en el municipio de Esperanza, allá en Valverde, cerca de la frontera dominico-haitiana, murieron 13 personas. Señores, esto es un hecho serio, lamentable. Incluso el despliegue que se le dio a esta información fue un despliegue en los medios como de un incidente. Son 13 personas fallecidas tratando de entrar ilegalmente a territorio nacional. No se sabe si entre los fallecidos está el conductor del vehículo, si era dominicano, presumiblemente sí, de quién es la jipeta, cómo pasaron la frontera, cómo venían a medianoche. Se habla de las 11:50 de la noche, casi la medianoche del domingo pasado. Esto fue un accidente de marca mayor. Ahí vimos que en México un autobús que llevaba a ilegales, murieron 14 personas, y esto es un escándalo internacional. Y eran ilegales también, que iban de camino a buscar la zona fronteriza para tratar de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Esto es serio, y esto indica el nivel de tráfico de ilegales que ocurre en República Dominicana. ¿Por dónde cruzaron estos ilegales? ¿Dónde los esperó esta jipeta? ¿Cuánto le estaban cobrando a estos ilegales por transportarlo? ¿Con qué protección se sentían estos traficantes de seres humanos? Porque hay que tener una protección. Si la frontera, y se dice con tanta bulla y tanta cosa, hay 11.000 efectivos en la frontera custodiando la frontera dominico-haitiana. ¡Qué bueno! Sí, pero estos volúmenes de personas que entran y salen todos los días de territorio haitiano hacia República Dominicana y luego retornan, incluso por vías ilegales, tiene que tener una suerte de contubernio, de negociación, de tráfico de protección, en el que deben participar funcionarios oficiales, militares, de todo. Esto no es al azar. Entonces esto debe despertar las alarmas de qué es realmente lo que está ocurriendo en nuestra frontera con el cruce cotidiano de ilegales, de indocumentados ilegales a República Dominicana. Porque así como pasa mucha gente que viene a buscar trabajo, que viene huyendo de la crisis económica, de la crisis sanitaria, de la crisis social y política que afecta a Haití, también vienen delincuentes. De esos bandoleros
Que sabrá Dios qué tropelías pueden hacer en República Dominicana. 1, 2. Por ahí cruza de todo entonces. Drogas, armas, indocumentados ilegales que no son necesariamente solamente haitianos que vienen a buscar una mejor vida, y puede cruzar cualquiera. Puede ser un punto de tráfico, la frontera, un punto de tráfico de otros ciudadanos que andan huyendo de la ley, de la justicia, o que quieren cruzar ilegalmente para aquí establecerse y o procurar mecanismos con esas mismas bandas para seguir a otras locaciones del mundo, principalmente Estados Unidos. Viajes en yolas a Puerto Rico para ahí cruzar el continente. Quizás buscar la forma de documentación para irse falsa, para irse a Europa, en esos barcos, qué sé yo. Pero eso abre un marco de posibilidades y de especulación muy grande y muy amplio. Y las autoridades deben dar respuestas a esto. Porque el tema de la frontera y el tema de los ilegales no es solamente los indocumentados que cruzan y comienzan a deambular en las ciudades y a quitarle el trabajo a la gente, a los dominicanos y otras cosas, sino también esos que entran patrocinados, que deben tener conexiones para documentos, para vivir en ciertos sitios, para traer dinero y comprar propiedades. Ahí había, este lunes, en el Listín Diario, se publica un reportaje bastante detallado de cómo muchos haitianos están comprando propiedades, casas para venir a República Dominicana. Se habla incluso de que uno de esos proyectos de viviendas que construye el gobierno para gente pobre, de escasos recursos, aquí en la zona de la capital, el área de la capital, de la ciudad, del Gran Santo Domingo, muchos de esos son adquiridos por haitianos. A la persona el gobierno aplican, fulano, perencejo, y entonces ellos venden a esos haitianos. Y hay haitianos incluso que aplican porque tienen documentación dominicana. Todo esto está pasando. Nosotros no soportamos una inmigración masiva. Nosotros somos una nación con muchos problemas y carencias económicas, de producción, sobresaliendo en el día a día, pujando, el gobierno buscando los impuestos, tratando de hacer, como dice el propio presidente, de tripa a corazón, con lo poco que le entra, poder manejarlo y distribuirlo bien. Si tenemos entonces una demanda mayor de alimentos, de vivienda, de servicios, de seguridad sanitaria, escolar, de todo, todo eso va dentro de lo que es el monto del presupuesto del gobierno. De eso se trata. Además de que las inmigraciones tienen necesariamente que ser controladas por múltiples razones. En República Dominicana, por ejemplo, los nacionales haitianos, hay de otras nacionalidades, pero haitianos en su gran mayoría, en un 90% de ellos, están ocupando las plazas de la construcción, de los trabajos de construcción. Trabajan más horas. No es verdad que exigen menos, pero sus exigencias son hasta unos niveles, le pagan menos, no necesariamente mucho menos que a los dominicanos, pero le pagan un poquito menos. Y hay, por ejemplo, constructores que tienen el tupé de que para no pagar a la empleomanía le llaman a migración. De todo eso pasa. Entonces es una cadena de abusos. Viven en un estado de hacinamiento en las mismas construcciones muchas veces. Hay muchas construcciones aquí en la ciudad que están abandonadas porque no han podido concluirla los constructores, los propietarios, los promotores. Están ahí abandonadas y se convierten en guetos donde viven familias enteras haitianas. 15, 20, 25, 30, como pueden, haitianos.
muchos sitios, en casas desoladas. Yo conozco el caso de un amigo nuestro que tiene una propiedad aquí en el Polígono Central y cuando trató de venderla se encontró con que estaba invadida por haitianos. Haitianos que habían trabajado en una construcción al lado y vio que esa casa estaba vacía, que nadie la ocupa, tenía meses y meses vacía y comenzaron a ocupar ahí después para sacar a esos haitianos ahí. La brega que dio, señores. La brega que dio sacarlos de ahí para ellos poder acceder a su propiedad. Vaya usted a ver de lo que estoy hablando. Si no hablamos del tema de las costumbres, esto todavía ya de las razones de su forma de vida, de la forma de vida nuestra de los dominicanos. Entonces son bolsones de miseria que se generan en torno a los lugares donde cohabitan esos ciudadanos haitianos principalmente, inmigrantes haitianos. Nosotros no podemos. Y además de que tenemos el peligro de que en esa inmigración descontrolada, como eso que pasó el domingo, aupado y parte de una red que trafica con esas personas, eso es tráfico de personas, por ahí entra cualquier cosa. Sabrá Dios si vienen gente de esas a hacer fechorías aquí y vuelven y se cruzan allá, porque es tan fácil de allá para acá y de aquí para allá, que todo puede pasar. Entonces yo creo que debemos ponerle coto a esta situación, debemos ponerle mucha atención y las autoridades deben dar explicaciones. Que en este mes deportamos 26,000, qué sé yo cuánto, en el mes pasado, haitianos ilegales. Bien. Si sumamos la cantidad que indica migración, que está deportando como un gran logro, que está deportando del país en una política que la República Dominicana tiene, como cada país tiene todo su derecho, pues si hacemos una sumatoria, usted encontrará con que aquí se deportan anualmente, en estos últimos meses de una gestión dura de deportaciones, se deben deportar fácilmente 200,000, 250,000 haitianos. Y si a ese ritmo que se deportan haitianos se levanta una estadística, se habrá reducido la cantidad de haitianos permanentes en República Dominicana en un 20-25%, fácilmente, digo yo. Hay que ver los que deportan, hay que ver los que entran de nuevo. Porque así como los deportan, vuelven y entran. Y así como se denuncia que hay muchas mafias, incluso con esos que hacen, cuando hacen redadas, que los cogen, que le quitan dinero, que algunos se van y algunos le dicen quédate por aquí, y de todo. Hay historias de todo, señores. Yo no puedo decir que sea así porque yo no lo he visto, pero hay historias de todo. Y uno sabe cómo funcionan esas mafias y cómo una persona ilegal, arrestada, indocumentada, incluso hay mucha gente que tiene documentación y se lo llevan. El fruto de la desesperación después que está aquí, se ha instalado aquí, buscan esos 8, 10,000, 12,000 pesos o lo que tengan para darlo, para que no se lo lleven, para que la camiona no cumpla su objetivo. Son mafias. Abusan de la precariedad de indocumentados. Y así como se van, así entran. Y así parece que están entrando más de los que se van incluso, por lo que uno ve. Entonces yo creo que hay que dar una explicación clara de esto que para mí, vuelvo y digo, 13 fallecimientos en un accidente con indocumentados es escandaloso. Y no puede dejarse así, no, pues unos haitianos ahí. Eso es escandaloso. Eso es escandaloso y eso amerita una explicación clara de dónde venían, cómo venían, quién los traía, cómo pasaron, dónde los esperaron, o sea, reconstruir todo ese episodio. Y las autoridades saben cómo hacerlo.
fin de semana pasado fue un fin de semana alentado por mucha política. Como está ocurriendo ya en los últimos meses, de cara primero a las primarias del mes de octubre, donde los partidos van a seleccionar o a elegir o a escoger o a anunciar a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados, síndicos y regidores. Las primarias tienen que quedar electos y comienza el proceso de inscripción ante la Junta Central Electoral de quiénes son esos candidatos. Tenemos elecciones municipales en febrero, el tercer domingo de febrero, para después ir a las elecciones presidenciales y congresuales del mes de mayo. Uno habla del año que viene. Señores, estamos en agosto. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses para terminar el año. Porque desde que entra diciembre estamos a fin de año. Estamos en la fiesta de la Navidad, la gente se olvida de todo. 4 meses. Y después de eso, el segundo mes, vienen las primeras elecciones y el quinto mes, las segundas elecciones. Estamos a las puertas de los procesos electorales de República Dominicana. Y en este fin de semana y al comenzar la semana, se tejen varias hipótesis. Hipótesis 1. A decir de Abel Martínez, en una entrevista que concedió a Diario Libre, en Diálogo Libre, y del PLD, candidato del PLD, y de Roberto Rosario, de la Comisión Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, cada uno por su lado, en declaraciones, está muy cerca, está cuajando una eventual alianza entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD para establecer, negociar candidatos apoyados por las diferentes fuerzas en una alianza política de oposición para candidaturas municipales, o sea, alcaldes, regidores, directores distritales y vocales. 3,000 y pico de puestos hay en esas discusiones. Y se habla de que esto ha avanzado mucho y de que está cerca ese acuerdo. No va a ser un acuerdo general nacional, sino en diferentes municipios y puntos donde, por ejemplo, un candidato de la Fuerza del Pueblo es el hombre que arrasa en esa circunscripción, en esa zona. Entonces viene un acuerdo de las demás fuerzas para garantizar o completar los votos necesarios para que ese candidato, que es más popular que los demás de la oposición, pueda ocupar la plaza y desplace a su vez al candidato del partido de gobierno. Y eso puede pasar aquí con uno del PLD, allí con uno de la Fuerza del Pueblo, aquí con uno del PRD, aquí uno y otro. Y eso se está dando en varios municipios, se están cuajando esas alianzas que son normales y naturales para los puestos congresuales y municipales en todo proceso electoral. Incluso en las presidenciales, en algunos puntos, hay partidos que apoyan a un candidato presidencial determinado en esa demarcación. Hacen alianzas nacionales. Entonces, esto está cuajando. Esto significa que si lograra el PLD y la Fuerza del Pueblo principalmente, y el PRD, que es parte de la oposición, el cuarto partido de los partidos grandes del sistema, si logran esta suerte de acuerdo para las municipales y les da éxito, eso allana en cierto modo el camino para las elecciones presidenciales y congresuales de senadores y diputados de mayo, le deja ese camino abierto para una posible alianza de cara a cómo termine el proceso si se va a una segunda vuelta. Si se va a una segunda vuelta, se podría garantizar que el que quede en segundo lugar recibiría el apoyo de esos otros sectores de la oposición. Buscar una suerte de acuerdo, además de la presidencial, también en los puestos congresuales, senadores y diputados. Entonces, se ha avanzado en esto. Se ha dicho que Danilo y Leonel se reunieron
Esto no ha sido confirmado ni desmentido. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero no hay que dudarlo. Total, a final de cuentas, este es un país muy pequeño, donde las colindancias son muy cercanas. Y todo en interés, al final del resultado electoral, puede ser el puente que sirva para unificar criterios, por lo menos en candidaturas. Todo esto puede pasar. Y en el litoral del gobierno, el presidente Luis Abinader alentó el domingo a las huestes PRMistas, que no lo dudan, ni la población en sentido general duda que Luis Abinader se va a lanzar en la repostulación para buscar la reelección presidencial. Nadie lo duda. Pero él siempre ha dicho que está consultando, que todavía no ha tomado una decisión, que eso es al paso, que llegará su momento en que él lo anunciará. El tiempo se va agotando porque el día 17 de agosto todas las precandidaturas tienen que estar inscritas a propósito de las primarias que se van a celebrar a partir del 1 del mes de octubre. Entonces dice la ley electoral que 45 días antes de las primarias deben estar escogidos, anotados, inscritos los precandidatos que van a participar para de ahí arrancar con las candidaturas de cara a las elecciones. Todo el mundo sabe que Luis Abinader va a ser candidato a la reelección. Pero en un acto público, acto municipal, la alcaldesa del Distrito Nacional, por demás, secretaria general del partido de gobierno, el PRM, por demás, en una decisión de si acepta o no acepta con ir a la reelección en busca de un nuevo periodo al frente de la alcaldía del Distrito Nacional, soltó una frase diciendo: el cambio sigue. Y Luis Abinader, que estaba en el acto, tomó el eslogan y dijo: dice Carolina que el cambio sigue. Ya ustedes saben. Y se vino abajo y la gente que estaba ahí en el acto comenzó 4 años más, como es lógico. Y eso llegó a los medios de comunicación, como es lógico, y fue alentado por ya la especulación de que el presidente Luis Abinader da las señales claras de que va a lanzar su repostulación. ¿Qué va a pasar? Ya veremos. Así anda la política en República Dominicana. Definición de la reelección, de la repostulación para la reelección, acercamiento entre la oposición en procura de acuerdos para las municipales en principio, pero en un allanamiento de apertura de diálogo y de posibilidad de acuerdos dentro de los intereses de cada uno de los partidos grandes de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD. Ya veremos. Qué bueno está el panorama. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Siete de 12 encartados en la sonada Operación Gavilán han admitido las imputaciones y están colaborando con el Ministerio Público, por lo que el órgano acusador pide para ellos
prisión domiciliaria y otras medidas menos severas. Para el octavo acusado, aunque también está colaborando, el Ministerio Público sigue pidiendo arresto preventivo. En lo adelante, los agentes de la Policía Nacional vestirán de azul, dejando atrás el antiguo uniforme gris, mientras que el lema de la institución será proteger y servir en vez de ley y orden. Así lo informó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, quien detalló que los cambios fueron aprobados por el Consejo Superior Policial y son parte de la transformación del Cuerpo del Orden, fundado hace 87 años. Comenzamos el proceso de reforma y transformación con el ser humano, que ha incluido además la mejora de los cuarteles, del salario, seguro médico, educación, entre otros beneficios, según declaraciones del funcionario recogidas en un comunicado. A pesar de las supuestas irregularidades advertidas en un acto de intimación de la Asociación de Industrias Editoriales, el ministro de Educación, Ángel Hernández, informó que el Consejo Nacional de Educación aprobó las 3 ordenanzas que establecen el currículo, el sistema de evaluación y la bibliografía de libros de texto para los niveles inicial, primario y secundario del año escolar 2023-2024 en formato impreso y digital. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso crear una OTAN amazónica con el fin de proteger los recursos y la soberanía de los 8 países que comparten la biosfera. Para Petro sería clave conformar una alianza de países latinoamericanos que permita cooperar en el ámbito de la defensa y la seguridad de la Amazonía ante la amenaza que supone. Varios países africanos están planeando enviar un contingente de hasta 25.000 soldados a Níger como parte de una posible intervención militar contra los militares rebeldes que gobiernan el país desde que a finales de julio un golpe de estado depusiera al presidente Mohamed Bazoum, informó la emisora francesa RFI. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, declaró estado de emergencia por la continua llegada de inmigrantes que requieren alojamiento en un momento en el que el costo de las viviendas, ya de por sí escasas, sigue aumentando. Actualmente hay más de 20.000 individuos, muchos de ellos migrantes, que viven en albergues del estado, incluidos infantes, niños pequeños y embarazadas. Esa cantidad equivale a cerca de 5.600 familias, lo que representa un aumento de 80% respecto a las 3.100 familias de hace un año, señaló Healey. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Donald Trump, señores, ¿qué lío tiene el expresidente Trump? Ya son 4 procesos abiertos, cada uno con una multiplicidad de cargos, varios de ellos cargos federales, como obstrucción de justicia,
amotinamiento, intento de desconocer la voluntad popular, una serie de cargos. Entonces Donald Trump sigue para adelante como una máquina con todos y estos cargos que tiene en su contra, que van a ser dirimidos, la mayoría de ellos en procesos ya fijados para los primeros meses del año próximo. Las elecciones en los Estados Unidos son el primer martes del mes de noviembre del año próximo, pero las primarias comienzan desde junio, mayo, junio, julio del año próximo para escoger a los candidatos. No cabe dudas de que en el Partido Republicano Donald Trump tiene una mayoría frente a los demás competidores que se han lanzado. Sin embargo, se habla de un 50 y tanto % en la preferencia de los republicanos por la candidatura de Donald Trump, y todo esto apunta a que Donald Trump tiene todas las ventajas para salir como candidato. Sin embargo, todos estos cargos, la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe que una persona instruida de cargos, y aún estando en prisión instruida de cargos, pueda ser candidato a una posición. No lo prohíbe porque no está debidamente juzgado finalmente y condenado finalmente. Ahora, con todos estos cargos, lógicamente, la posición de Donald Trump de cara a lo que es la realidad de los Estados Unidos le tiene que hacer mella necesariamente. Pero él sigue para adelante. Y dicen sus acólitos que realmente todos estos asuntos de instruirle cargos, de hacerle juicios de estos procesos, lo que ha hecho es aumentar la popularidad de Donald Trump, que se mantiene desafiante. Y dice que eso no es nada. Y dijo a la Suprema Corte, mire, esta gente me están queriendo sacar del juego político, ustedes tienen que hacer algo. O sea, él está echando su pleito a los Donald Trump con pintura de guerra. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero algo va a pasar. La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano en esta semana, nos analiza realmente el tema de Donald Trump y su nuevo desafío legal. Así se titula. Donald Trump y su nuevo desafío legal. Analizan lo que está pasando judicialmente en el entorno de Donald Trump y las consecuencias que podría ocurrir para su candidatura presidencial. Comparto con ustedes este foro interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, presentado por Gonzalo Abarca. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche aquí en Color Visión. Los convido para mañana nueva vez a acompañarme a analizar temas periodísticos, temas noticiosos de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Continúen con Foro Interamericano, la Voz de los Estados Unidos de América, Trump y su nuevo desafío legal. Hasta la próxima. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado esta semana de cargos penales por tercera vez en 4 meses. En esta ocasión, los cargos se centran en un supuesto intento por revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. El exmandatario se declaró inocente de los cargos. Jaime Moreno, desde la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, nos resume el nuevo desafío legal que enfrenta el exmandatario. Jaime, adelante. Hola, Gonzalo. El desafío legal que tiene el expresidente Donald Trump y su defensa es demostrar en esta corte de la ciudad de Washington que todas las actuaciones para impugnar las elecciones de 2020 estuvieron enmarcadas en los mecanismos que le permite la ley, que están diseñados por la ley para hacer ese proceso de impugnación. Lo que ha dicho el abogado que representa a Donald Trump, el abogado John Lauro, es que en ese momento el expresidente Donald Trump siguió las instrucciones y los consejos de sus asesores en lo que tiene que ver con el resultado de las elecciones de 2020, y que además de esto, simplemente sus comentarios, sus opiniones sobre el resultado de las elecciones están amparados por la Constitución, que lo protege con el derecho de expresar lo que quisiera. En este punto, el Departamento de Justicia está totalmente de acuerdo, y en el escrito de acusación dice textualmente que inclusive
el expresidente Donald Trump podía haber dicho todas las mentiras que quisiera sobre las elecciones porque está protegido por la Constitución. Mentiras que hoy el expresidente Donald Trump sigue repitiendo en las redes sociales y son mentiras porque ninguna corte ha aceptado argumentos de que hubo fraude en las elecciones de 2020. Al salir de esta presentación judicial, el expresidente Donald Trump dijo que todo este proceso lo único que busca es interferir el proceso electoral de 2024. Esta es una persecución de un oponente político. Esto nunca debió suceder en Estados Unidos. Es la persecución de la persona que lidera ampliamente en la primaria republicana y supera también enormemente a Biden. Así que si no lo puedes superar, lo persigues y acusas. Los elementos que tiene el fiscal Jack Smith, que no es nombrado por el presidente Joe Biden, es que el expresidente Donald Trump fue más allá de sus opiniones y participó de una conspiración en la que intentó influenciar oficiales del Departamento de Justicia, oficiales de los estados, hizo una llamada al secretario del estado de Georgia en donde le dijo: solo quiero encontrar 11.780 votos, en un intento para que se recalculara la votación a su favor. Esto está en el escrito de acusación. Aparte de esto, se dice que hubo un intento por conformar falsos electores y además de esto trató de influenciar al ex vicepresidente Mike Pence para que no confirmara el resultado de las elecciones, y dice que al final el otro intento fue incitar a una movilización hacia el Congreso que terminó en lo que ya sabemos. Esto fue lo que dijo el fiscal Jack Smith. El asalto al Capitolio fue exacerbado por mentiras que el acusado hizo con el propósito de obstruir una función vital del gobierno de Estados Unidos, el proceso patrio de recolectar, contar y certificar los resultados de la elección presidencial. El próximo 28 de agosto será la primera audiencia de este caso y aquí comenzarán a definir cuándo será la fecha del juicio. La defensa del expresidente Donald Trump ha dicho que quiere un juicio más que rápido, un juicio justo y que necesita tiempo y meses para revisar todas las evidencias que hacen parte del proceso. Lo que le respondió la jueza es que tendrán un juicio justo, Gonzalo. Muchísimas gracias, Jaime Moreno, por tu amplia información desde la Corte Federal del Distrito de Columbia, donde este jueves compareció el presidente Donald Trump declarándose inocente de los 4 cargos en su contra. Y bien, ahora para analizar el tema me acompaña el doctor Emilio Viano, profesor de Derecho de American University, y el abogado especialista en temas de gobierno, Carlos Pérez Acosta. Bienvenidos a ambos. Un placer tenerles nuevamente. Voy a empezar con usted, doctor Viano. Con las acusaciones federales, ¿no? Acusaciones estatales que enfrenta el mandatario, ¿puede Donald Trump, doctor Viano, participar en las elecciones generales de 2024 y posesionarse como presidente si llegara a ganar? Bueno, sí, claro que sí, porque la Constitución no contempla una situación como esta. Claramente, los Estados Unidos es un país forjado a golpe de precedentes. Lo hay hasta Donald Trump, cuya presidencia rompió todos los moldes. Así que se podrá presentar en las elecciones de 2024 o incluso mudarse otra vez, o por segunda vez, a la Casa Blanca si gana en las urnas, si prospera alguna de las 3 imputaciones a las que se enfrenta. Hay que remontarse a más de un siglo, hasta un caso bastante oscuro de un candidato llamado Eugene Debs. Hizo en 1920 una campaña desde la prisión. Obtuvo solamente 1 millón de votos, así que no funcionó. Pero per se la Constitución no pone ningún obstáculo si una persona misma está condenado por un crimen, con una excepción que podría aplicarse a Trump, la insurrección. Yeah. Esto deriva de la guerra civil en los Estados Unidos, el hecho de que aunque en el norte el gobierno federal ganó la guerra, había una tentativa de separación, de insurrección en el sur. Esto sí podría ser un obstáculo, pero es el único del cual se sabe. Muy bien, es decir que constitucionalmente el presidente
puede nuevamente juramentar si es que gana las elecciones del 2020 y es el candidato del Partido Republicano. Bueno, muy bien, Carlos, ¿por qué crees que la Fiscalía se demoró tanto para instruir de cargos a Donald Trump por el intento de revocar el resultado de las elecciones de 2020? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos al profesor, saludos al equipo de trabajo de Voz de América y saludos a los que nos están viendo en el día de hoy. Gonzalo, esa pregunta es muy interesante, pero es importante tener en cuenta desde el punto legal que los fiscales tienen discreción para erradicar los cargos que entiendan. Y esto pues se debe en particular a la evidencia que tenga, la solidez de los mismos, la severidad o la importancia de los cargos que tengan. Así que dependiendo del análisis que el fiscal y su equipo haya realizado y viendo hasta dónde pueden llegar, entonces que se dedican y deciden que vamos a erradicar estos cargos que entendemos que tienen mayor posibilidad de prevalecer en una corte, porque a la larga el peso de la prueba recae en la fiscalía, no recae en el acusado. Claro. Eso es un derecho fundamental que la Constitución de Estados Unidos le provee y garantiza a cada uno de sus ciudadanos. Donald Trump se declaró inocente de todos los cargos imputados contra él por el fiscal especial Jack Smith, quien lo acusa de tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que Joe Biden resultó ganador. Bien, ¿cuáles son los cargos? Los cargos contra Trump son conspiración para defraudar al país, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para los derechos de los ciudadanos. Continuamos con el análisis. Nos acompaña el doctor Emilio Viano, profesor de Derecho de American University, y el doctor, abogado especialista en temas de gobierno, Carlos Pérez Acosta. Doctor Viano, desde el punto de vista legal, ¿qué significa esto de conspirar para defraudar al país, ¿no? Que suena demasiado pesado. Y también conspirar contra los derechos de los ciudadanos. Rápidamente, ¿qué significa esto? Pero primero, para declarar que los resultados de las elecciones no eran verdaderos, vale decir, defraudar en el sentido de introducir resultados falsos. Sabemos que se conspiró de enviar representantes de los estados para el conteo de los votos que eran falsos, no eran verdaderos. Así que fue una conspiración para invalidar todo y, digamos, tener la capacidad de introducir resultados que no eran verdaderos. Segundo, el derecho de los ciudadanos de votar y de elegir el gobierno que quieren. Y también, claramente, los resultados de las elecciones le dieron la victoria a Biden. Trump, con sus asesores, intentó de cambiar todo esto, vale decir, quitarle a los americanos el poder de decidir quién será su presidente, quién los gobernará. Ya. Bueno, muy bien. Carlos, el fiscal Smith asegura en su acusación, fíjate que el razonamiento legal, ¿no? Que el entonces presidente Trump no pudo convencer al vicepresidente Mike Pence de frenar la certificación de Biden como presidente. Eso fue lo que dijo Mike Pence al respecto. Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, Carlos, ¿crees que Mike Pence es el testigo clave de la Fiscalía, el ex vicepresidente de Estados Unidos? Muy buena pregunta, y entiendo que el ex vicepresidente será un testigo o será el testigo principal en este caso, porque la función del vicepresidente durante una administración pues tiene la habilidad, tiene la responsabilidad de presidir el Senado. En ese aspecto tenía la obligación de presidir la sesión conjunta que se llevó a cabo el 6 de enero entre Cámara y Senado Federal para poder llevar a cabo el conteo de los votos electorales. Así que si hubo algún tipo de comunicación que pudiera llevar a cabo, o la alegación que lleva a cabo la Fiscalía sobre este aspecto, pues definitivamente Mike Pence pudiera tenerla, pero sería entonces palabra contra palabra. Claro. Y en el aspecto
delitos que se están imputando, pues como vemos, la mayoría son de conspiración. Claro. Y conspiración requiere por lo menos la intención de 2 personas de cometer un fraude y requiere el elemento de intención. Así que habría que... ese aspecto hay que ver cómo la Fiscalía va a trabajar a Mike Pence de manera que puedan probar en efecto el delito de conspiración en estos cargos que se están trayendo en contra de Trump. Ya. Ahora, doctor Viano, ¿qué tan factible es que el juicio contra Trump se resuelva antes de las elecciones generales de 2024? Hay muy poca probabilidad que es factible, porque son acusaciones muy complejas que requieren naturalmente mucho trabajo también por los abogados de defensa. Y claramente esta es la agenda de Trump y de sus abogados, postergar. Así que no haya una condena antes de las elecciones de 2024. Así que claramente no hay, en mi opinión, mucha probabilidad que hará un proceso concluido antes de noviembre del año próximo. Carlos, desde el punto de vista legal, ¿por qué crees tú que el fiscal Smith no acusó al expresidente Trump de sedición, de ayudar a incitar a una insurrección? ¿Qué conllevaría también semejante acusación? Otra excelente pregunta, Gonzalo. Y como habíamos mencionado, los fiscales tienen esa discreción para radicar los cargos que entiendan, dependiendo principalmente de la evidencia y de los testigos que tengan. Lo curioso de este caso, que contrario a los casos de residenciamiento que se llevaron en contra de Trump, en los cuales iban más allá, iban sobre sedición, iban sobre unas imputaciones que eran mucho más abarcadoras, en los casos que se han radicado en contra de él no lo vemos. Y eso es una excelente pregunta, porque la realidad es que es más fácil poder probar un caso de conspiración, como mencionamos, lo cual requiere que 2 personas o más se hayan puesto en común acuerdo, y no tiene que ser por escrito, puede ser verbal, con la intención de llevar a cabo este tipo de fraude. Claro. Y en este aspecto, por lo menos tenemos 3 cargos los 4 cargos sobre conspiración, que la Fiscalía entiende que debe ser más fácil, pero como mencioné, curioso es que no están relacionados a los cargos de residenciamiento que se llevaron previamente cuando Trump era presidente. Claro, es decir, toda una estrategia legal por parte del fiscal Smith, de acuerdo a tu criterio, ¿no? Y bien, doctor Viano, no hay duda de que el expresidente Trump es un personaje polémico, de eso no vamos a hablar, ¿no? Querido, amado por sus seguidores, criticado acérrimamente por sus detractores. La gran pregunta ¿es posible conformar un jurado imparcial en este caso? Bueno, esta será la cuestión que va a aparecer cuando hará los procedimientos penales contra de Trump. Por ejemplo, sabemos que la mayoría de los votantes en Washington, D.C. Generalmente votan para los demócratas. Claro. Así que podría ser una objeción de los abogados de defensa de tener un procedimiento penal aquí en la ciudad de Washington. Preferirían trasladarlo, por ejemplo, al estado de Virginia Occidental, a donde los republicanos son el partido más importante. Lo vemos mismo en uno de sus senadores que fue elegido como demócrata, el señor Manchin, que en realidad vota siempre con los republicanos. Así que sería muy atractivo trasladar el procedimiento a Virginia Occidental o otro estado semejante. Así que esto será otro, aspecto de la lucha para definir los parámetros de los procedimientos contra de Trump, a donde él espera de poder prevalecer, porque hay claramente lugares donde él es muy popular. Ya, sí, porque el juicio que está precisamente aquí en la Corte Federal de Washington, del Distrito de Columbia, en las últimas elecciones solo el 5% de los electores se declaró republicano, solo el 5%, es decir, el 95% de los votantes de Washington votaron demócrata. Pero bien, Carlos, la congresista de Nueva York, Elise Stefanik, la tercera republicana en cargo de la Cámara de Representantes, expresó
que en un comunicado que el expresidente Trump tiene todo el derecho bajo la primera enmienda de expresar correctamente preocupación sobre la integración electoral de 2020. Bueno, recordemos que la primera enmienda garantiza, ¿no?, la libertad de expresión, pero según la acusación del gran jurado, ¿en qué punto Trump habría cruzado la línea del penal en su intento por revocar el resultado electoral? Sí, como bien mencionaste, la primera enmienda protege ese derecho a la libertad de expresión, que es fundamental, le cobija a todos los ciudadanos de este gran país, y en ese aspecto es una línea bien finita y a la misma vez puede ser preocupante porque dependiendo de si se ve desde el punto de vista político, tú sabes cómo los políticos un día favorecen una postura y de repente porque está otro candidato pues favorecen la otra. Pero como estamos viéndolo desde el punto de vista legal, sí es importante, porque la primera enmienda, ¿cuántas veces vemos personas protestando por cualquier asunto que ellos entienden que tienen un derecho válido y palpable? Claro. Y lo hemos visto, te voy a dar un ejemplo clásico, en paz descanse, el ex miembro del Tribunal Supremo Federal, Antonin Scalia, en el caso de Texas versus Johnson, que era sobre la quema de la bandera de Estados Unidos. Y Scalia se unió precisamente al lado liberal, favoreciendo que era un derecho a la libertad de expresión de quemar la bandera, independientemente que él moralmente no lo favorecía. Así que imagínate, traigo ese ejemplo porque chocó en aquel entonces para el año 89. Imagínate en este caso, que es uno más de mayor peso, porque es la primera vez que se trae en unos casos a este nivel a una figura como la de Trump, sobre qué importa más o qué tiene más peso, si es la libertad de expresión o si es cierta, más allá de la cintila, más allá de toda duda razonable, porque ese es lo que tiene que probar la Fiscalía, más allá de toda duda razonable que en efecto hubo una conspiración, se cumplieron los delitos y a la misma vez no le cobija lo que es la primera enmienda. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Carlos, una de las grandes preguntas, las grandes interrogantes que se hacen precisamente aquí, los expertos legales como tú, es: ¿puede un presidente de Estados Unidos indultarse a sí mismo, de acuerdo a la Constitución? Adelante. Es una muy buena pregunta. Algunos expertos dicen que sí, otros que no. Lo hemos visto en el pasado, en casos desde la época de Watergate, desde el escándalo de Clinton con Lewinsky. Mira, algunos te podrán decir que la Constitución lo permite, pero sinceramente es una línea bien finita. Algunos que se adentrarán a decir que tiene todo el peso de la ley para hacerlo. He escuchado asesores de Trump decir que sí tiene esa función, pero es una pregunta que sinceramente el tiempo solamente dirá y los tribunales reafirmarán si en efecto lo tiene o no lo tiene. Ya. Carlos, la otra gran pregunta que existe, y muy rápidamente, que ya estamos en la parte final, es ¿qué pasaría si el presidente Donald Trump es electo presidente de Estados Unidos y luego, sin haberse resuelto su caso, y luego se resuelve en su contra? ¿Cuáles serían las repercusiones? ¿Qué dice la Constitución? Bueno, la Constitución establece unos requisitos para asumir la presidencia o correr, por lo menos tener 35 años de edad y residir 14 años en cualquiera de los estados. Más allá de otros requisitos, pues sería potencialmente inconstitucional y podrían llevarlo a los tribunales. El Departamento de Justicia Federal para el año 73, durante la época de Watergate y posteriormente para la época de Bill Clinton en el año 2000, dos opiniones bajo Departamento de Justicia Federal, bajo administraciones distintas, trajeron, por lo menos concluyeron que el presidente no podía ser convicto mientras estuviera llevando a cabo funciones como presidente, porque interrumpiría no solamente las funciones básicas que tiene, pero interrumpiría completamente lo que es la protección de la nación y en esencia sus funciones. Así que si eso ocurriera, lo potencialmente no le afectaría hasta que dejara de ser presidente o que fuese residenciado en propiedad, dejaría de ser presidente por ende y entonces podría llevarse a cabo. Bueno, muy bien. Muy rápidamente, doctor Viano, sus conclusiones sobre los desafíos legales del expresidente Donald Trump. Rápidamente. Bueno, están creciendo cada día, pero de otro lado lo están ayudando también
porque hay mucha simpatía para él entre los que lo apoyaron ya antes, los trumpistas, y que se dedican aún más para defenderlo, lo ven como una víctima. Él se está presentando como alguien perseguido injustamente y tiene también sus aspectos financieros positivos, porque la gente envía dinero para su defensa. Se habla de millones de dólares que están a su disposición. Así, desde un cierto punto de vista, irónicamente, tiene aspectos positivos para Trump. Bueno, muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Esto fue Foro de la Voz de América. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana.